Este es el tiempo que nos tocó. Estas las vidas, gozo y dolor. Y antes que vengas sobre tu nube para llevarnos a ti, Señor, te alabaré con mi vida, te adoraré aún sin voz, te rendiré cada día, me entregaré sin temor. Y si algo pierdo en el proceso, ¿qué más me da si he ganado tu amor? Te alabaré con mi vida, te adoraré aún sin voz, te rendiré cada día, me entregaré sin temor. Y si algo
Es un tiempo de victoria. Es un tiempo donde tú, Señor, venciste en la cruz, Señor. Señor, tú viniste a darnos paz. Paz, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo y te celebramos, Señor. Te alabamos, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Señor, y te entregamos este tiempo, Señor, de alabanza. Amén y amén. Muy buenos días a todos ustedes, queridos hermanos, y a aquellos que se pueden conectar por primera vez a través de esta plataforma en diferentes partes del mundo. Queremos darle una cálida bienvenida y fraternal de parte de la iglesia de la casa del Señor. Es un tiempo de victoria, de exaltar su nombre, porque Él venció en la cruz por cada uno de nosotros. Él nos trajo paz en medio de la tormenta. Y en el mismo corazón de agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros, vamos a entregar nuestros diezmos y ofrendas. A continuación se verá en la pantalla la información para entregar nuestros diezmos y ofrendas de parte de la casa del Señor, como también de nuestra preciosa misión de Haití. Que sea un tiempo en agradecimiento al Señor, porque Él venció en la cruz. Te agradecemos, Señor, porque tú pagaste un precio. Nos trajiste paz con el Señor, con nuestro Dios. Mostraste tus llagas, Señor, para que viésemos, Señor, que no hay otro pago mayor que el tuyo. Y en ese mismo agradecimiento, Señor, entregamos estos diezmos y ofrendas, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Estamos eternamente agradecidos. Todo te mereces, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Y a continuación vamos a escuchar la palabra del Señor a través de nuestro pastor Mauricio Verguño. Que el Señor les bendiga. Son todos ustedes muy amados. Amén. Muy amados, aquí estamos alabando a Dios juntos y le doy la más bienvenida a todos los que están con nosotros por primera vez y a todos ustedes de Santiago, las regiones, nuestros preciosos hermanos queridos y niños amados de Haití, nuestros hermanos segovianos, y de todos los lugares que ustedes puedan estar conectados a esta transmisión. Les amamos. Y hoy día agradecemos a Dios por 38 años de Iglesia La Casa del Señor. Un muy fuerte abrazo y agradecimiento de todos nosotros a nuestros amados pastores fundadores, Pastor Tomás Gutiérrez y Paulina Rodríguez, por su tremendo amor, su ejemplo de vida, su entrega por todos estos años. Reciban un fuerte abrazo y agradecimiento. Le damos gracias a Dios por su fidelidad para con todos los detalles de la iglesia, por habernos dado de forma tan poderosa y maravillosa sanidades y salvaciones, orfanatos y colegios y seminarios. La fidelidad de Dios para con nosotros ha sido impactante. Estamos tan agradecidos por las iglesias en Santiago, en provincias, en Segovia, en Haití, en Rosario, todo lo que ha ocurrido a través del seminario, los años y años que ya llevamos, me parece que son 8, de entrenar hombres y mujeres para la obra,
los preciosos colegios en Peñalolén y en Huechuraba, en La Serena, en Haití, todo lo que significa los colegios Montahues, todo lo que Dios ha hecho a través de este ministerio, la casa del Señor. Los dejo ahora con ustedes, con un pequeño video de la historia de nuestra amada iglesia. En 1980, Tomás Gutiérrez y Paulina Rodríguez partieron desde los Estados Unidos hacia el país de sus antepasados, Chile. El Señor los guía a construir un templo en un sector comercial estratégico de la capital de Chile, Santiago. Un bello edificio que se extiende para alcanzar a una de las comunidades menos alcanzadas del país. En la capital hay otras iglesias en el área de la Florida y de la Dehesa. En el norte de Chile, Copiapó y La Serena. Y en la costa central, Viña del Mar. Y recientemente en Europa, Segovia, España. Siervos con el carácter de Cristo es la visión que ha movilizado a nuestros pastores para desarrollar ministerios estratégicos que apoyan el sano crecimiento y la preparación de los creyentes que respondan al llamado de Cristo de ir a las naciones. La educación ha sido una piedra angular en el florecimiento de la visión de la Iglesia. En 1986 y en el año 2007, Paulina Rodríguez funda 2 colegios cristianos, apoyándose solo en la fe y en el Espíritu Santo. Ambos colegios son una base en la formación del carácter de Cristo para las futuras generaciones. Recientemente el Señor ha guiado a Tomás y Paulina a comenzar una visión que recibieron hace muchos años atrás. Un seminario teológico en un centro de retiros en Rosario. Su estilo colonial, y sus áreas verdes son un perfecto escenario para el seminario. Nuestra visión: entrenar a los creyentes para alcanzar las naciones. El seminario teológico es la prolongación de la misma visión de formar a las personas en el carácter de Cristo para la obra del ministerio. Entendemos la urgencia de preparar a los creyentes con una formación sólida, conservadora y bíblica. Oramos para que otros puedan caminar con nosotros en una visión que sabemos será la plataforma para muchos hombres y mujeres que propagarán con valentía el Evangelio alrededor del mundo. Gracias, Señor. Gracias a Dios por su fidelidad para con nuestra iglesia. Amados, vamos a hablar esta mañana de un tema muy importante que ya habíamos anunciado: el bautismo en agua. Y a las personas que, finalizada esta reunión, entienden que deben bautizarse, bueno, las oficinas están abiertas durante toda la semana. Llamen, inscríbanse y ahí vamos a ir organizando el bautismo que viene. Ahora les voy a pedir si podemos orar para recibir esta palabra. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú estás siempre con tu iglesia y nos instruyes, nos diriges, nos vas guiando en los pasos a tomar, las decisiones que debemos tomar para seguir creciendo en ti. Espíritu Santo,
Ministranos y enséñanos conforme a la perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Habíamos mencionado el hablar del bautismo en agua. Vamos a tener un bautismo. Los vamos a tener. Los vamos a organizar. Pero necesitamos que ustedes, los que se van a bautizar, llamen a la iglesia y se inscriban. Para nosotros poder organizarnos bien. El bautismo es muy importante. Vemos que en Marcos 16:15 dice el Señor, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo es un arrepentimiento público donde Dios está presente. Es algo que Él pide. Es un acto espiritual que aún el mismo Señor Jesucristo cumplió, no habiendo en Él razón para arrepentirse, pero a Él seguimos y Él nos enseña que esto es importante. Es un acto espiritual donde vemos la Trinidad presente. En Mateo 3:11 vemos este relato del bautismo del Señor. Dice, el bautista, Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mas entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Qué preciosa escena! Está el Padre que habla de los cielos, el Espíritu Santo que baja en forma de paloma y Jesucristo ahí. La Trinidad en este acto espiritual del bautismo. Que Jesucristo le pide a Juan que debe cumplir. Aún en él no habiendo pecado. El bautismo, la palabra que se lee casi igual en el idioma original, era una palabra usada por los artesanos y aquellos que teñían las ropas. Y significa sumergido. El sumergir implica mojar completamente.
para así dejar ese tejido totalmente teñido de otro color. Un nuevo tejido con otro color. Así ocurre en el bautismo. ¿Qué ocurre en el bautismo? Colosenses 2:12. Él explica que es una oportunidad que tenemos para ir a nuestro propio funeral. Sepultados con Él en el bautismo, con Jesucristo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es un entierro. Es un entierro por voluntad propia para luego confiar en que vamos a salir nuevos, empoderados, llenos de la gracia de Dios para una nueva vida. Es una identificación pública. Porque para el Señor también es importante el reconocimiento público. Nosotros los que confesamos a Jesucristo frente a los hombres, Él luego nos va a confesar frente a su Padre. Somos llamados a hacer luz y no estar escondidos debajo, sino que alumbrar. No esconder nuestra fe, sino que reconocer frente al mundo que no deseamos más vivir como habíamos vivido sin Cristo y queremos vivir otra vida totalmente diferente. Y vamos a ver una escritura verso por verso que nos habla más de este entierro, que es Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La palabra plantados en el original es sunfotos, que significa plantado y crecido. Significa que a través de un mismo acto, una misma semilla, hay un mismo crecimiento. O sea, por medio del bautismo nos identificamos con una muerte diaria. Caminamos en esta muerte. Se planta una semilla de rendición, de muerte, de sepultura, de abandono a una vida del yo. Esa vida del yo muere por decisión y nos unimos a Cristo en que Él fue el primero, el que muere a toda su vida, su ser, su cuerpo, todo. Cristo lo entregó todo. Todos los días y en todo momento había una muerte presente. Y esta muerte ahora nosotros la abrazamos, la tomamos. Por medio de la fe, que es una confianza. Confío que si muero a mis deseos, Jesucristo me dará vida y victoria en todas las cosas. No es la victoria que yo busco. No es lo que yo quiero, sino que es porque ahora, habiendo nacido de nuevo, yo amo a Dios y deseo lo de Dios.
los propósitos de Dios, las victorias que Dios me quiere dar. Entonces entiendo, para alcanzar esos propósitos, esas victorias preciosas, eternas, debo morir a el yo, a lo que yo deseo, a ese yo antiguo que solamente buscaba lo mundano, lo terrenal, que no consideraba a Dios. Sigamos. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Catargeo es anulado, hacer inútil, abolir. Abolir. A fin de que no sirvamos. O sea, el viejo hombre lo dejamos al lado, morimos a él, lo anulamos, lo dejamos aparte. ¿Para qué? Para no ser un doulos o un dol-yo, como dice en este caso, a medida que no sirvamos, a medida de esta forma, a fin de que no sirvamos, no seamos siervos, no estemos enyugados al pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nosotros, al morir, al ir a ese funeral del bautismo, al no identificarnos más con una vida antigua de pecado y de rebelión, entonces, a través también de la paga de Jesucristo en la cruz, a través de su perdón, nosotros, desentendiéndonos de esa vida vieja y identificándonos con lo nuevo, con Jesús, con su reino, ya no cargamos con los resultados ni el yugo del pecado. No desentendemos, somos hechos limpios por esa agua. Somos hechos limpios de esa deuda. Somos hechos limpios porque eso otro ya no es lo nuestro. Ya nosotros no nos identificamos y hemos abandonado y crucificado y destruido el cuerpo de pecado. Y aquí viene la fe grande. Romanos 6:8. Entendiendo que ya hemos sido justificados por Cristo. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Dios resucitó a Cristo. Él no tuvo pecado, no hubo pecado en Él. Entonces, Él traslada ese sacrificio, lo hace válido para nosotros. Él resucita y así nos habilita para vivir para Él. O sea, Cristo triunfó y Él es el que ahora, habiendo decidido dejar esa vida antigua, Él nos toma. Ya perdonados, lavados por el agua, Él nos toma y Él nos habilita, nos empodera a través del Espíritu Santo para vivir libres, no bajo el yugo del pecado, para vivir en santidad, apartado del pecado.
El Espíritu de Dios nos vivifica y nos da el poder para vivir una vida santa, caminar con Dios como nuestro Padre. Es precioso y poderoso. El bautismo es un funeral, pero es un funeral maravilloso, donde no hay lágrimas, porque muero, dejo lo malo, dejo la vida de pecado, renuncio a ese yo y soy sumergido en las aguas de forma completa, teniendo dos requisitos: el habiéndome arrepentido de mi vida, de pecados, mis iniquidades, haber caminado en el yo como el Señor de mi vida. Debe haber arrepentimiento sincero. Por eso no bautizamos guaguas, bebé, porque ¿de qué se va a arrepentir un bebé? Y luego, lo segundo, debe haber fe. Fe que Dios nos lava, nos limpia, y fe que Dios nos va a dar una nueva vida, donde el propósito es caminar con Él en su voluntad para avanzar su reino. Debe haber arrepentimiento y fe. Por eso la persona no puede ser un bebé, tiene que ser una persona capaz de arrepentirse y tener fe en Jesucristo. En que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Romanos 8:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos confesando públicamente que dejamos atrás una vida de muerte. Ahora, la muerte en la Biblia es separación. Estamos dejando al lado una vida donde estábamos separados de Dios. Y somos sumergidos en estas aguas para perdón de pecados. Y luego somos levantados a una nueva vida donde somos unidos a Dios. Y la muerte ya no se enseñorea sobre nosotros. Estamos por gracia, por el perdón de Dios, estamos unidos ahora con Él para siempre, estando habilitados para caminar en santidad por medio del poder del Espíritu Santo en nosotros. Nos unimos a Dios y el pecado, las tentaciones ya no nos vencen, porque el Espíritu de Dios nos ayuda y nos empodera. Romanos 6, versículo 10. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora vivimos para Dios. Así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor.
todo este mensaje, el evangelio de muerte y nueva vida, todo se da en ese lugar de aguas donde somos sumergidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reconociendo públicamente como corresponde y como es agradable, públicamente que hemos pecado y entendemos que por el pecado hay muerte eterna, separación de Dios para siempre, pero que por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz somos perdonados. Y en esto, dejando esa vida de pecado, sumergiéndonos y muriendo en las aguas, ahogados, volvemos a levantarnos vivos, ya no más separados de Dios, sino que junto con Él, amándole y sirviéndole para siempre. Todo esto se da en el bautismo de agua que el Señor pide y requiere. Es un tiempo de mucho gozo, es un momento de victoria. También una oportunidad donde puedan venir otras personas y ser testimonio de la nueva vida que hay en Cristo Jesús. Amados queridos, a ustedes que no se han bautizado, de acuerdo a la Escritura, como manda el Señor, es tiempo de bautizarse. Y les pido que se inscriban para poder coordinar bien ese día tan glorioso. Reciban un abrazo y terminemos orando y preguntándole al Señor. Porque a veces hay personas que han participado en algo, pero que no ha sido el bautismo de acuerdo a la palabra de Dios. Y para ustedes es tiempo de bautizarse. Oremos. Señor, gracias te damos por la oportunidad de ir a nuestro propio funeral y también ser llenados con esta gracia para vivir una vida en victoria, reconociéndote públicamente que somos tuyos, que vivimos para ti y en ti. Gracias, Señor, te doy por todos los que van a ser bautizados y añadidos. Gracias, Jesús, te doy porque en estos tiempos tú estás dando nueva vida y estás levantando una iglesia gloriosa que se prepara para tu pronta venida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos. Un fuerte abrazo. Te alabaré por tus maravillas. Creaste los cielos, los mares, la tierra y el sol. Te alabaré por tu gran amor.
sea tu nombre a toda nación. Te alabaré con mi corazón. Cambiaste mi llanto en baile, sacaste el dolor. Tú eres santo, digno, Rey de gloria, poderoso, majestuoso, soberano, príncipe de paz. Tú eres santo, digno, Rey de gloria, poderoso, majestuoso, soberano, príncipe de paz. Tú eres santo, digno, Rey de gloria, poderoso, majestuoso, soberano, príncipe de paz. Tú eres santo, Rey de gloria, soberano, príncipe de paz. Fue bueno haber compartido este domingo con ustedes. Los esperamos el próximo domingo 20 de diciembre a las 11 de la mañana.